Buenas tardes, niños, espero que todos se encuentren bien en sus casas. De nuevo nos vemos y voy a realizar la retroalimentación de la guía número 4 de lengua y literatura. Esta tiene 36 puntos totales. El objetivo de aprendizaje es desarrollar el gusto por la lectura habitual de distintos textos. En este caso vamos a leer un mito. Las habilidades que vamos a desarrollar son comprender, analizar, escribir y leer, por supuesto. El mito es el rey Midas. Haré un breve resumen del mito y partiremos con la respuesta de las preguntas que aparecen a continuación. Bueno, recordemos que el rey Midas es un rey ambicioso, egoísta, que desea ser más rico aún de lo que es y desea enriquecerse hasta tal punto que no logra ver nada más que solo su egoísmo de ser rico. Y para esto adquiere un don que es transformar todo lo que toca en oro. Comienza a transformar todo lo que toca en oro y sin quererlo transforma a su hija en oro, ¿cierto? Al momento de transformar a su hija en oro se da cuenta que su ambición no estaba bien, se da cuenta de su error, que no todo lo que es el dinero es felicidad, sino que las personas son importantes, ¿cierto? Aprende su lección y su hija es vuelta a ser un ser humano. Ese es un breve resumen de lo que es el mito del rey Midas. Recuerden que al momento de leer ustedes tienen que aplicar las estrategias de comprensión de lecturas que lo revisamos en la guía anterior, que son antes de la lectura, durante de la lectura y después de la lectura. Recuerden la utilización de su diccionario, de lápiz destacadores y las anotaciones, ya sea en su guía o en un cuaderno aparte. Bueno, finalizando la lectura, vamos a desarrollar las preguntas. La primera pregunta dice: describe psicológicamente al rey Midas. El rey Midas, una de las características psicológicas, es egoísta y es ambicioso. La pregunta número 2 dice: ¿por qué el rey Midas tiene tanta ambición? Para responder esta pregunta tenemos que volver al texto y revisar por qué el rey Midas era así, tiene esa tan ambición. ¿Por qué? Porque él quería ser el hombre más rico de todo el mundo. Respondemos aquí en las líneas. La pregunta número 3 dice: ¿cómo es el lugar donde transcurre el mito? Aquí nos pregunta por el lugar físico donde transcurre el mito, y en este caso era un palacio porque era un rey, ¿cierto? El rey Midas. La pregunta número 4 dice: ¿qué características tiene el mito? Una de las características que tiene el mito, niño, es que es oral, se transmite de forma oral, y otra característica, niño, es que los personajes son semidioses. Paso a la pregunta número 5 y dice así: ¿cuál es el costo que pagó el rey Midas por su ambición? El costo es que su hija la haya convertido sin querer en oro y él haya sentido un gran dolor por haber cometido este error, porque el rey Midas amaba a su hija y tenía temor de perderla. La pregunta número 6 dice: ¿cuáles son los sentimientos de Caléndula? Los sentimientos son las emociones, lo que nos ocurre a nosotros, por ejemplo, la tristeza, la alegría. Ustedes identifican el personaje dentro del mito y anotan los sentimientos del personaje. La pregunta número 7 dice: ¿quién es el antagonista del mito? Entonces ustedes tienen que ir a la lectura y revisar quién le entregó el don al rey Midas. La pregunta número 8 dice: ¿cuál es tu opinión sobre la historia, sobre este mito? ¿Qué pensaron al momento de finalizar la lectura del mito del rey Midas? ¿Qué comprendieron? ¿Qué les pareció el mito del rey Midas? Piensen y anoten lo que ustedes pensaron en estas líneas. Finalmente,
La última actividad es, haz un dibujo del rey Midas. Entonces para esto ustedes tienen que imaginarse al rey Midas. ¿Cómo es el rey Midas? ¿Es flaco? ¿Es gordo? ¿Es alto? ¿Es pequeño? Entonces tienen que imaginárselo y lo dibujan en este cuadrado que aparece. Esta guía no tiene el cuadrado, pero la de ustedes sí lo tiene, así que dentro del cuadrado lo dibujan. Bueno, niños, aquí finaliza la retroalimentación de la guía número 4. Espero que los veamos pronto y que esto acabe. Un gusto haberles hecho esta retroalimentación y un abrazo enorme. Adiós.